Hola, 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 ¿qué tal? ¿Me escuchan por ahí? Ya estamos a punto de comenzar y como saben, siempre hago primero unas pruebas. Si se escucha, ojalá me puedan ayudar ahí con algunos mensajitos de si se escucha correctamente el audio. Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Si me escuchan, se escucha, se escucha. Si me pudieran avisar, por favor, si se escucha. Ok, muchas gracias, Griffin. Pues vamos a empezar mandando unos saludos. Hubo gente que se conectó inmediatamente. Muchas gracias por estar al pendiente. A John Gallego desde Pijao, desde Colombia. Un fuerte abrazo y saludo hasta Colombia. Un saludo a Macario Fernández, Popo, a Griffin Graphics desde Montreal, Canadá. Muchas gracias por estar aquí a todos. También un saludo a Alex Tepa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo los trata el día? Pues nosotros hoy estamos transmitiendo, y bueno, todos los días hemos estado transmitiendo desde Mérida, Yucatán, acá en México. Ha estado haciendo bastante calor, bastante calor, pero bueno, este, ya estamos listísimos para la charla del día de hoy. Como saben y como todos los días, o más bien como he tratado de hacerlo estos últimos días, y para quienes son nuevos y no han tenido oportunidad de ver este, las charlas de este foro, pues les hago una invitación para que se unan a las charlas y siempre hago esto que es presentarles qué charla es la de hoy y cuáles son todas las que vienen. Entonces, a ver, vamos a mover esto y ahí se ve. Órale, pero creo que se fue demasiado atrás. Listo. Eh, bueno, el día de hoy es una charla sobre murciélagos. Ahorita les presentaré a nuestro ponente, a Mauricio, que será nuestro ponente. El día de mañana, recuerden que habrá una charla sobre paisaje sonoro, la Sinfonía de la Naturaleza, por la bióloga Samantha Ordóñez. El domingo descansamos, el día lunes abrimos con una pregunta bastante interesante: ¿por qué difiere el canto de las aves en las islas? Un ejemplo con las Islas Tres Marías en México, por el doctor Marco Ortiz. El día martes 19, construyendo un archivo acústico de insectos, por el buen amigo director del proyecto Museo Bioacústico de Chile, el licenciado Francisco Rivas. El día miércoles 20 estaremos hablando sobre las voces de los anfibios de México y esto lo impartirá el doctor José Manuel Serrano. El día jueves 21 tendremos la charla Juntos pero no revueltos por los cantos, un caso sobre los orzales. Esto nos lo dará la bióloga Violeta Andrade. El viernes 22, Viacústica, una herramienta para estudiar mamíferos marinos, por la maestra en ciencias Mariana Chávez. El día sábado 23 de mayo, repertorio acústico del Conejo Zacatuche, por la maestra en ciencias Mariana Solorio. Y bueno, pues hasta ahí tenemos las charlas. Si a ustedes les llegara a gustar o que siguiéramos con esta dinámica de charlas, por favor, escríbanos. Si conocen, por ejemplo, y nos ayudarían bastante para invitar a alguien que nos hable sobre, por ejemplo, vocalizaciones de primates. Si conocen algún especialista de primates, díganle que por acá nos podría hacer un gran favor y honor presentar alguna de sus charlas o de sus trabajos.
Pero bueno, pues ahora sí son las 2:01, miren, se me pasó un minuto, no soy tan bueno midiendo el tiempo. Les presento a Mauricio Rodríguez, que es quien nos va a dar una charla el día de hoy. Una charla sobre acústica de murciélagos en un gradiente citadino. Él es maestro en ciencias y trabaja en el Laboratorio de Vida Silvestre de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el estado de Michoacán, acá en México. Un gusto y muchas gracias por aceptar la invitación, Mauricio. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo ¿Cómo están? te encuentras? Muy bien, con calorcito. Muy bien, muy bien. Mauricio, ¿nos contarías acerca un poco de ti, por favor? Pues básicamente yo pues acabo de terminar la maestría ahora en febrero y tenía proyectos en puertas también sobre el monitoreo de murciélagos, pero se tuvieron que detener con este problema del COVID, Ok. pero pues, básicamente es con lo que trabajo principalmente con ecología de murciélagos. Ok, en el área de ecología. Perfecto. Entonces, sobre eso vamos en la charla. Sí, ¿Te parece si comenzamos? Creo que como que se traba un poquito el audio. A ver si quieres lo solucionamos. No sé si te puedas colocar en algún sitio donde dé un poquito mejor tu señal de internet, porque si hablas y como que se traba un poquitito. a ver, déjame checo. Y bueno, pues en lo que nuestro amigo Mauricio hace ahí algunos pequeños detalles técnicos, ¿qué tal les parece si me mandan de dónde nos están escribiendo? Digo, de dónde nos están viendo ahora. Ya leí por ahí que nos escribían, nos saludaban desde Colombia, desde Canadá, desde Ciudad de México, de dónde más nos ven o nos escuchan. Miren, ya me llegó un mensaje de una doctora que trabaja con acústica de primates. Ok. Ok. Nos saludan desde Tapachula, Chiapas, desde Ciudad de México también. Y bueno, creo que ya se solucionó este problema. Entonces, ahora sí, preparados, nos ayudan mucho. Recuerden si comparten estas charlas, para que llegue este mensaje que queremos dar a todos sobre cómo estudiar los sonidos de la naturaleza, abordando desde diferentes grupos, puede que sea de interés para nuevas generaciones. Ahora sí, ¿te parece si comenzamos, Mauricio? Sí, claro. Listo, muchas gracias. Es todo tuyo. ¿Sí se ve la presentación? Ya. Ya se ve. Bueno, pues, a manera de introducción tenemos que el efecto humano ocasionado por las transformaciones de las ciudades son de las modificaciones más radicales que existen en el hábitat. Esto principalmente por la transformación de la cobertura original, lo que ha generado efectos negativos sobre la diversidad de especies de manera general. Esto, en el caso al menos de las especies que presentan un movimiento, en las especies animales, ha generado que estas especies opten por dos estrategias. La primera siendo que busquen nuevos sitios con menores niveles de modificación. Y la segunda es que aquellas especies que logran establecerse en los sitios modificados toleren estas nuevas condiciones generadas por los ambientes urbanos. Existen dos grandes enfoques en los cuales se ha centrado este efecto del impacto humano sobre las comunidades en la diversidad de especies, siendo el primero considerando la complejidad estructural en los sitios urbanos, como pueden ser los tipos de uso de suelo,
ya sean las zonas comerciales, las zonas industriales, zonas residenciales o las zonas arboladas. Esto desde un punto de vista funcional, lo que va a generar es que las especies se segreguen entre estos diferentes ambientes. Y el segundo enfoque que se ha considerado es tomando un punto de vista desde un gradiente, el cual puede considerar la distancia del centro de las ciudades hacia las afueras, o bien considerando un nivel de modificación del hábitat. Bajo este sentido, los patrones que se han observado es, considerando el efecto de la distancia, la riqueza tiende a disminuir conforme nos acercamos a las zonas urbanas, mientras que a las especies que pueden establecerse en estos sitios, una característica es de que la dominancia o la abundancia de estas especies se dispara, ya que son capaces de aprovechar estas condiciones. Por otra parte, considerando los patrones que se han visto, viendo el nivel de la modificación del hábitat, primero que nada entendiendo que la mayor modificación se encuentra en sitios urbanos, mientras que la menor modificación en sitios naturales, como pueden ser los bosques. Los patrones que se han visto en cuanto a la riqueza y la abundancia de especies es que encuentran o llegan a un pico en niveles intermedios, como pueden ser las zonas rurales. Esto principalmente lo han atribuido a que estos sitios presentan características tanto de las zonas naturales como de zonas modificadas como las ciudades. Y estos patrones se han visto tanto para especies de murciélagos como otros grupos de animales como pueden ser las aves. Bajo este sentido, un grupo muy importante que permite estudiar estos patrones son justamente los murciélagos. Como en pláticas anteriores en estos foros, se han comentado que a nivel mundial existe una gran riqueza de especies de murciélagos. Y México no se queda atrás, también cuenta con alrededor de 138 especies. Y más particularmente para Michoacán, se tiene un registro de alrededor de 75 de estas especies, lo que considera cerca de la mitad a nivel nacional. Otra característica o cualidad que presentan es que la gran riqueza de diversidad funcional que podemos encontrar dentro de los murciélagos, los cuales, como bien saben, pueden ser controladores de plagas, polinizadores o especies dispersoras de semillas. Estos dos patrones que les comentaba principalmente se han centrado a escalas más muy grandes o regionales, los cuales por lo general consideran comparaciones de sitios conservados contra sitios perturbados. Y por mucho tiempo las ciudades se consideraron así, como un sitio perturbado de manera homogénea. Sin embargo, en las últimas décadas, pues se vio que no era del todo cierto, sino que las ciudades representan un mosaico de condiciones a escalas más finas, lo que permiten cambios graduales en los niveles de aptitud dentro de una misma ciudad, lo que va a permitir otra vez justamente una segregación de las especies. Aquí nada más para hacer un paréntesis, nosotros lo que consideramos como aptitud es el conjunto de condiciones para que una especie se encuentre presente. Con todo esto, pues nos planteamos diferentes preguntas de investigación, las cuales de manera general engloba si la comunidad de murciélagos sería diferente bajo un gradiente de aptitud dentro de la ciudad de Morelia. Para esto en particular nos interesó conocer si la riqueza y el número de especies abundantes estaba influenciada por este nivel de aptitud. Otra pregunta era si el nivel de aptitud de la ciudad definía el número de especies dominantes. Y por último, si algún gremio de murciélagos se veía favorecido por los niveles de aptitud dentro de la matriz urbana. Para esto, pues nuestra área de estudio se centró en la ciudad de Morelia, principalmente en la localidad de la ciudad, la cual ha experimentado en las últimas 3 décadas un crecimiento urbano completamente acelerado hacia la periferia, principalmente, por lo que algunos autores han considerado a la ciudad de Morelia como una ciudad de tamaño medio. Nosotros, como unidad de muestreo, utilizamos polígonos fijos establecidos por el INEGI, conocidos como áreas estadísticas básicas,
las cuales se pueden dividir en dos tipos. La primera, las AGEPs urbanas y AGEPs rurales. Nosotros únicamente nos centramos en aquellas AGEPs urbanas pertenecientes a la localidad de Morelia, las cuales se muestran en el mapa de la derecha, las cuales son utilizadas por el INEGI para hacer los censos de población y vivienda, y nos pueden ser caracterizadas por diferentes variables socioeconómicas, así como variables ambientales, las cuales nos pueden definir diferentes niveles de impacto humano en cada uno de estos polígonos, y que a su vez nosotros suponemos que pueden estar indicando diferentes niveles de aptitud para que las especies se encuentren en cada una de estas AGEPs. Para nosotros definir este nivel de aptitud, lo que utilizamos fue un análisis que se llama multicriterio, el cual permite hacer comparaciones de diferentes criterios y así poder tomar una selección, hacer una selección de nuestras variables. Nosotros, las variables que utilizamos principalmente fueron coberturas de uso de suelo mediante imágenes satelitales, considerando las proporciones de zonas abiertas, las zonas de construcción y de zonas de vegetación arbórea. Este análisis lo que nos permitió fue distinguir 3 categorías que corresponden en un gradiente de aptitud de bajo, medio y alto, las cuales de manera general las zonas de aptitud baja se caracterizaron por presentar una alta proporción de zonas abiertas y de zonas de construcción, mientras que las zonas de aptitud alta se caracterizaron por presentar hasta el 52% en promedio de zonas de vegetación arbórea. Aquí les muestro una vez más el mapa correspondiente a la ciudad de Morelia de estas AGEPs, donde se puede observar que la parte superior o en la parte norte de la ciudad se caracteriza por presentar zonas de aptitud baja, mientras que la parte sur de la ciudad de Morelia presentó una alta proporción de zonas de aptitud media y de aptitud alta, principalmente en la periferia de la ciudad. Nosotros seleccionamos 4 sitios por cada una de nuestras condiciones, las cuales se pueden representar por los polígonos con tramado en esta imagen, y donde realizamos cada uno de nuestra toma de datos. Como bien saben, los murciélagos, una de las características principales es que producen sonidos de alta frecuencia. Estos sonidos de alta frecuencia básicamente los utilizan los murciélagos para guiarse en el medio y poder evitar los obstáculos que pueden existir dentro de sus hábitats. Y por otra parte también les sirven como una herramienta para detectar a las presas y cazarlas. Entonces, estos pulsos, o estos llamados de colocación, lo que nos van a permitir va a ser poder identificar diferentes especies, ya que estos pulsos pueden ser medidos y caracterizados con diferentes parámetros, también como se había mencionado en pláticas anteriores. Por lo que nosotros utilizamos un diseño de muestreo que abarcó un periodo de 1 año, de noviembre de 2018 hasta octubre del 2019, donde realizamos salidas mensuales durante 2 días antes de la luna nueva hasta 2 días después de la luna nueva. Esto con la finalidad, pues, para evitar sesgos, principalmente por la luz de la luna, la cual se ha visto que puede llegar a afectar la actividad de los murciélagos. Y la duración de cada una de estas sesiones de muestreo consideraron 30 minutos antes del atardecer hasta 30 minutos después del amanecer. Esto lo hicimos con la finalidad de poder abarcar todo el periodo de actividad de los murciélagos, ya que se sabe también que diferentes especies presentan picos de actividad a diferentes horas de la noche. Y pues una de las principales ventajas que nos permite el monitoreo acústico, a diferencia de otros métodos de muestreo utilizados para murciélagos, como pueden ser el uso de redes de niebla, es de que las redes de niebla, por lo general, te limita mucho a la parte logística de dónde puedes estar colocando tus redes, y sobre todo en ambientes urbanos. Esto es una limitante muy grande, ya que no en todos los sitios es posible estar colocando estas redes,
así como el uso de las redes de niebla, pues tienes que tener un cierto número para tener una muestra representativa. Estas características pues se pueden combatir con el uso de los métodos bioacústicos. Una vez que, bueno, básicamente lo que yo hacía era llegar a cada uno de mis sitios de muestreo, o estos AGEPs, y colocaba una grabadora. Estas grabadoras, bueno, al menos en mi caso, me permitió hacer un muestreo que se le conoce como muestreo pasivo, donde no necesariamente el investigador tiene que estar presente para hacer la toma de los datos. Por lo tanto, yo llegaba a cada uno de mis sitios, colocaba mi grabadora en cada uno de los sitios y en el transcurso del día colocaba cuatro grabadoras. Estas grabadoras lo que te permiten es tomar los registros acústicos de los murciélagos de manera simultánea en diferentes puntos de la ciudad. Una vez que teníamos los registros acústicos de las especies, para poder asignarles una identidad de especie a cada evento, lo que nosotros utilizamos fue un análisis llamado Random Forest, en el cual primeramente nosotros creamos una lista de especies que potencialmente se podían estar distribuyendo en nuestra área de estudio. Y con base en trabajos anteriores, como el de Zamora y colaboradores en el 2016, pudimos entrenar este análisis Random Forest y poder hacer la asignación de las especies. Sin embargo, como puede quedar la incertidumbre de las identificaciones, lo que nosotros realizamos fue una revisión manual de cada uno de los registros de manera general y en específico para aquellas especies o aquellos registros dudosos que nos encontramos. Bueno, para analizar estos datos, una vez que ya tenemos la asignación de las especies, utilizamos lo que se conoce como índice de actividad acústica para poder tener una medida de la abundancia relativa de las especies en cada uno de nuestros sitios, con la cual pudimos generar curvas de rango de abundancia para poder comparar la estructura de la comunidad de murciélagos entre nuestras diferentes categorías de aptitud. Por otra parte, utilizamos análisis de diversidad alfa considerando los índices de diversidad verdadera o números de Hill, que también se les conocen, enfocándonos en la riqueza de especies, en el número de especies abundantes y en el número de especies dominantes. Una ventaja de utilizar estos índices a otros índices, como pueden ser los índices de dominancia de Simpson o la equitatividad de Shannon, es de que estos últimos índices por lo general no te permiten hacer comparaciones entre estos componentes de diversidad. Y en los índices que nosotros utilizamos es una ventaja que sí te permite hacer comparaciones, ya que estamos hablando en términos de número de especies. Además, para evaluar la similitud en la composición de las especies entre nuestras categorías y entre nuestras AGEPs, nosotros utilizamos un escalamiento multidimensional no métrico. Esto lo que te permite es comparar la estructura de la comunidad entre cada uno dentro de nuestros sitios de muestreo. Para esto nosotros utilizamos una matriz de disimilitud de Bray-Curtis, la cual básicamente se enfoca principalmente en la abundancia de las especies. Y por último, para evaluar si existía una relación entre nuestros componentes de la diversidad y nuestras categorías de aptitud, utilizamos modelos lineares mixtos generalizados de manera independiente para cada modelo. Con todo esto, nosotros obtuvimos un esfuerzo de muestreo de 48 noches en 12 sitios, donde pudimos registrar una riqueza de especies de 36, repartida en 22 géneros y 6 familias. Y con base en la clasificación de gremios propuesta por Calco en el 96, pudimos distinguir que 6 gremios tróficos a nivel de las especies de murciélagos, las cuales fueron insectívoros de espacios abiertos, insectívoros de sustrato, especies frugívoras, nectarívoras, hematófagas y una especie piscívora. Aquí nada más quisiera aclarar para aquellas personas que no están familiarizadas con estos términos de estos gremios de murciélagos.
La principal característica que definen a las especies insectívoras de espacios abiertos y de sustrato, o una de las principales características, tienen que ver con la morfología alar de las especies. Por ejemplo, en la imagen superior, en la parte izquierda, tenemos una especie que es Molossus rufus, considerada una especie de espacios abiertos, las cuales por lo general presentan alas alargadas y angostas. Esta característica les permite tener vuelos rápidos, ya que por lo general estas especies se distribuyen en sitios con poca o una nula vegetación. Otra característica tiene que ver con los llamados de vocalización en sí. Estos llamados por lo general presentan o suelen ser de frecuencias bajas y de una duración relativamente larga. Esto también, como lo comentaban en otras pláticas, permite que estos llamados tengan un alcance de detección a mayor distancia, en comparación a las especies de murciélagos insectívoros de sustrato, las cuales por lo general son de frecuencias moduladas. Esto quiere decir que la relación entre la frecuencia inicial y final no es la misma. Por lo general, la frecuencia inicial es a una frecuencia mucho más alta y va decayendo conforme el tiempo. Esta característica en los llamados lo que les va a permitir a las especies es tener una imagen mucho más clara de lo que hay en su ambiente, justamente porque estas especies se distribuyen en ambientes con una alta proporción de zonas de vegetación o cerca de zonas de vegetación. Otra característica, o aunado a esto, les permite la morfología alar de estas especies, se caracterizan por tener alas angostas y anchas, lo que les permite justamente esta característica de mayor maniobrabilidad a la hora del vuelo. Y retomando la riqueza de especies que obtuvimos, hasta 2017 se tenían registradas 16 especies en la ciudad de Morelia. Esto representa un incremento de cerca del doble de las especies en relación a nuestro estudio, y la cual principalmente lo que nosotros suponemos que está pasando es que tiene que ver con el sesgo en la captura de las especies debido al uso de redes de niebla en las cuales se utilizaron en estudios anteriores, las cuales se conocen que difícilmente son útiles para capturar especies de murciélagos insectívoros, las cuales por lo general tienden a volar por arriba del alcance de detección de las redes de niebla, y que sí son capaces de detectar con el uso de métodos bioacústicos. Retomando nuestra primera pregunta de investigación, si la riqueza de especies y el número de especies abundantes estaba influenciada por el nivel de aptitud, nosotros nos propusimos una predicción, la cual consistía en que iba a existir una relación positiva entre el número de especies abundantes y la riqueza de especies conforme aumentara el nivel de aptitud. Y algo que nuestros resultados indicaron fue que efectivamente se cumplía esta predicción, donde pudimos registrar mayor riqueza de especies, así como el número de especies abundantes fue mayor en las zonas de categoría alta, de aptitud alta, en relación a nuestros sitios de categoría baja. Nuestros análisis de los modelos lineares indicaron una relación significativa entre estas categorías de baja aptitud y de aptitud alta, en relación a cada uno de nuestros modelos de diversidad. Y básicamente lo que nosotros suponemos o una de nuestras principales respuestas que damos a estos resultados es de que, si recordarán, las zonas de aptitud alta se caracterizaron por presentar hasta el 50% de la vegetación arbórea. Y algunos estudios, o la mayoría de los estudios, mencionan que esto es importante porque las zonas de vegetación proporcionan un refugio para aquellas especies que principalmente se refugian en zonas de vegetación o dentro del follaje, o incluso dentro de la zona de cuerpos dentro de los troncos de los árboles.
Por otra parte, se menciona que las zonas de vegetación son mucho más productivas en términos de la disponibilidad de recursos en relación a las zonas abiertas, por ejemplo, o a las zonas de construcción. En relación a nuestra segunda pregunta de investigación, si el nivel de aptitud de la ciudad estaba definido por definía el número de especies dominantes, nuestra predicción menciona que el número de especies dominantes aumentará conforme el nivel de aptitud disminuyera dentro de la ciudad. Y nuevamente nuestros resultados indicaron que esto se cumplía, donde en promedio tuvimos mayor número de especies dominantes en las zonas de categoría baja, comparándolas contra nuestras zonas de categoría alta. Y nuevamente nuestro modelo para este componente de diversidad indicaron que existía una relación significativa entre las zonas de categoría baja y las zonas de categoría alta. Y la dominancia de las especies, o esta alta dominancia de pocas especies, también concuerda con trabajos anteriores, los cuales mencionan que las especies que se llegan a establecer, por lo general, son muy dominantes. Y en nuestro estudio, estas especies se representaron por las especies Promops centralis, Molossus rufus y Eumops underwoodi, las cuales presentan la característica de que son murciélagos de espacios abiertos. Y esta dominancia se puede ver más marcada dentro de la ciudad, en las zonas de categoría alta, justamente porque estos sitios se caracterizaron por presentar hasta el 56% de zonas abiertas y una baja proporción de zonas con vegetación. Por último, nada más para abordar nuestra última pregunta, de que si algún gremio de murciélagos se veía favorecido dentro de la matriz urbana, pues nosotros también esperábamos que el mayor número de gremios se representara en los sitios de mayor aptitud. Y aquí les muestro la gráfica de rango abundancia que generamos para la ciudad de Morelia, donde del lado izquierdo se puede ver las zonas de aptitud baja, en la parte media de aptitud media y en la parte derecha en nuestras zonas de categoría alta. Algo que pudimos observar es esta clara dominancia de estas tres especies que les mencionaba, independientemente de la categoría de aptitud, de Promops centralis, Eumops underwoodi y Molossus rufus. Y otra característica es de que si consideramos únicamente las zonas de aptitud baja en el lado izquierdo, podemos ver que únicamente o mayormente se caracterizaron por presentarse especies insectívoras en comparación a nuestra gráfico del lado derecho de las zonas de aptitud alta, donde ya pudimos registrar mayor número de gremios, como son especies frugívoras, hematófagas y piscívoras, así como la característica de que estos sitios fueron los únicos en donde pudimos registrar dos especies de murciélagos nectarívoros, las cuales fueron Anoura geoffroyi y Leptonicteris yerbawen. Estas especies en estudios anteriores no habían sido registradas en estos estudios de 2015 y 2016, y que nuevamente mediante el uso de monitoreo acústico pudimos registrarlas. Por último, ya nada más para finalizar, tenemos que la similitud en la composición de especies entre nuestros AGEPs. Nosotros utilizamos los primeros ejes de ordenación de nuestro análisis de escalamiento multidimensional no métrico, donde podemos observar que el polígono superior representa las zonas de aptitud baja, formando un grupo por separado en comparación a nuestros sitios de aptitud media y de aptitud alta. Esto, si recordarán, o les muestro aquí en el mapa de la izquierda, corresponde con esta zonificación que nosotros primeramente utilizamos para la ciudad de Morelia, donde la ciudad al norte estaba caracterizada por sitios de baja aptitud, mientras que al sur se podían observar sitios de aptitud media y de aptitud alta. Y nada, para manera de conclusión, tenemos que la comunidad de murciélagos en la ciudad de Morelia presentó variaciones en la diversidad que coinciden con un gradiente de nivel de aptitud,
que pudimos registrar una marcada dominancia de 3 especies de murciélagos insectívoros con estrategias de forrajeo en espacios abiertos, y que al menos para nuestro estudio las especies nectarívoras fueron exclusivas a los sitios de mayor proporción de vegetación arbórea, por lo que es importante considerar estrategias para incrementar o fomentar la presencia de zonas de vegetación arbórea, principalmente al norte de la ciudad. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias, Mauricio. Bastante interesante esta perspectiva completamente diferente, orientada hacia la ecología totalmente. Al inicio, bueno, a mí me causó un poquito de confusión, no soy de esta área, pero mencionaste sobre los insectívoros de sustrato y Ajá. que sus señales les permitían navegar mejor, posiblemente en ambientes urbanos. Esto es cierto, ¿no? Sí. En general, no, yo no diría que son específicos de espacios urbanos, debido a que por sus características pueden estar presentes, digamos que en prácticamente cualquier hábitat que podemos encontrar. Sin embargo, las especies de sustrato, contextualizando un poco dentro de la ciudad, pues no necesariamente tienen que ser zonas de vegetación, también pueden ser representados por edificios o algunas otras estructuras, y las cuales, pues, digamos que no son una limitante para esas especies. Ajá, más que limitantes, a mí me llamó mucho la atención que comentaste que la estructura de sus llamados les permitía tener una mejor navegación, una mejor imagen de su entorno. Entonces, esta señal acústica les permite prevalecer mejor en la ciudad, o sea, acceder mejor a la ciudad en comparación de otras que no tienen, digamos, a nivel de vocalización, eh, esa señal tan detallada que les permita navegar correctamente en una ciudad. No, te repito, o sea, no creo que sea una característica que les permita o que les beneficie a estas especies de sustrato, porque como todas las especies necesitan también refugiarse de posibles depredadores, y que puede ser una limitante para esas especies de que no puedan estarse desplazando de sitios de vegetación o de sitios protegidos a otros ambientes, como por ejemplo las especies de espacios abiertos, pues las cuales por sus características también de vuelo, son de vuelo rápido, podrían estarse a lo mejor aventurando a estarse desplazando con mayor facilidad. Ok, perfecto, muchas gracias. ¿Te parece? Vamos a pasar a algunas preguntas que nos hagan los usuarios. Y bueno, primero que nada, buenas tardes, saludos desde Perú. Te mandan saludos desde Perú, Mauricio. Ah, saludos. También por ahí había algunos saludos desde Guatemala. Aquí tenemos excelente trabajo, dos preguntas. ¿Ya se encuentran publicados tus resultados? Creo que tu información es muy valiosa. Está en proceso ya justamente de publicarlos, y bueno, pues cuando se publiquen, con todo gusto ahí los compartiremos. Ok, gracias. Aquí vamos con otra. Que los murciélagos tienen diferentes vocalización, es según la actividad. A ver si. Los murciélagos tienen diferentes vocalizaciones según la actividad. Creo que debería de ser así. Sí, como también mencionaba en pláticas anteriores, existen diferentes tipos de llamados, como pueden ser los sociales o estos llamados ya más específicos, para guiarse en el medio. En particular, para las especies insectívoras se tiene un patrón muy marcado de diferentes fases en las llamadas de vocalización, algo que se conoce como fase de búsqueda, que es, creo que, la más generalizada entre los murciélagos, las cuales se utilizan para guiarse en el medio, y
como te comento, para las especies insectívoras o que tienen que cazar a sus presas, estos llamados de búsqueda se van modificando a lo largo bajo diferentes situaciones, donde se va haciendo más corta la duración de los llamados. Por ejemplo, cuando detectan a un insecto. El Ok. murciélago está haciendo pulsos de búsqueda y una vez que detecta al insecto, estos pulsos se van recortando y van aumentando su frecuencia. Esto también son muy utilizados justamente para hacer estudios sobre los patrones de actividad de las especies, las cuales se pueden definir en estos pulsos como llamados de trenes de alimentación, por ejemplo, las cuales se pueden interpretar que el murciélago o capturó a una especie o estuvo cerca de capturar. Pero sí es que existen diferentes tipos de vocalizaciones. Ok, más o menos, y pasándolo, digamos, a un lenguaje más amigable para los colegas que nos ven y que no conocen tanto de esto. Entonces, un murciélago un insectívoro va buscando una presa y suelta un pulso, ¿no? Ajá. Y mientras más la va, digamos, localizando, mientras va teniendo una mayor imagen de ella, entonces estos pulsos los va haciendo cada vez más rápidos. Entonces, Sí, para tener, digamos, una imagen en el espacio de ella, de la presa, y ya que están por por ¿cómo se llama? capturarla. Por capturarla, suelta esto que dices que se llama tren de qué? De alimentación, sería la traducción en español. Ok. Pero sí, Ahora, básicamente, como lo mencionas, así el murciélago pues está emitiendo pulsos constantemente para guiarse y una vez que detecta una presa, estos pulsos se van recortando en el tiempo, haciéndose cada vez más constantes para poder justamente darle una imagen mucho más clara al murciélago de la ubicación, la distancia y sí, sí, la sí. orientación que tiene que la presa. Y estos pulsos son súper rapidísimos, me imagino. Sí, estamos hablando de milésimas de segundo que ocurren Órale. estos pulsos. No, está. Oye, una otra duda antes de pasar con las preguntas que nos hacen. ¿Encontraste dentro de tus grabaciones, de tus muestreos, algún tipo de contaminación acústica en el rango de ultrafrecuencias? Sí, sobre todo por la actividad ahora sí que humana que tenemos dentro de la ciudad. Ajá. Por lo general, casi al principio de los muestreos, en ciertos sitios correspondían con las horas, así que la gente regresaba a sus casas y en algunas ocasiones sí, el sonido de los carros llegaban a afectar las grabaciones. Por eso también fue una característica o un por qué utilizamos una revisión manual de nuestras grabaciones para justamente no estar incluyendo este tipo de ruidos eh, urbanos que nos puedan estar afectando nuestros resultados. Ok. O, por ejemplo, Ah, también en otras ocasiones, algunas aves ajá. llegaban a ser capturadas por nuestras grabadoras y también tienes que hacer el mismo proceso de eliminación de esas grabaciones. Ok, pero bueno, pero digamos que aves están en el rango audible, pero ¿había ruido ultrasónico? En O, algunas ocasiones sí llegaban por el tipo de parámetros que utilizamos para las grabaciones, sí tenían, algunas vaya, ok, se ya. empataban con esos parámetros. Ok. Bueno, ahora sí pasemos. Muchas gracias por contestarme. Pasamos a otra pregunta de Leslie Maribel Pernillo. ¿Qué diferencias se podrían encontrar respecto a un monitoreo activo en este tipo de investigación? Básicamente, yo creo que tiene que ver con el esfuerzo de muestreo que tú le implicas. Para hacer un monitoreo activo, pues tú necesariamente tienes que estar presente en cada uno de nuestros sitios. A lo mejor podrías tener mayor fidelidad en el sentido de que alguna especie que te interese mucho, pues saber que efectivamente la estás registrando. Como nuestra pregunta de investigación era evaluar qué era lo que había dentro de la ciudad y cómo se estaba comportando, este tipo de monitoreo activo, pues no nos iba a costar mucho más trabajo en términos de tiempo y de esfuerzo de las personas que se iban a necesitar para poder cumplir con
con esta pregunta. Otra característica que otro impedimento es que como yo traté de capturar la mayor variabilidad dentro de la ciudad, al muestrar entre las diferentes categorías de aptitud, pues con el monitoreo activo, te comento, hubiera tenido que necesitar más gente que me apoyara con en la toma de los datos, y el tiempo, pues estar casi prácticamente toda la noche, estar ahí en cada uno de nuestros sitios, que Sí, luego claro. pues, es también muy difícil estar en... Oye, ¿y qué dispositivos utilizaron para hacer las muestras, los muestreos? Nosotros utilizamos el equipo de Wildlife Acoustics, el SM4, Oh, ya, ok. que es especializado para la detección de los murciélagos, y con la característica de que están diseñados para trabajar en condiciones de intemperie, por lo que nosotros nos permitía dejar la grabadora en el transcurso del día, que se activaran a la hora que nosotros estábamos interesados, Ujú. y hasta el día siguiente pasar a recoger nuestros equipos. Sí, por ahí mencionaste que habían muestreado 48 noches y pasado a horas grabación, ¿como cuánto tiempo fue esto? Uy, sí, no tengo el dato como tal, pero sí Más o menos, se alargó muchísimo. ¿sí? Sí, sí, Horas, sí. entonces fueron horas de revisión aparte de No, días. días. Ok, no, pues sí, está bien. Mira, vamos a pasar con otra pregunta. Esta pregunta es de Blanca Gómez Chávez. Felicidades por tu trabajo. Una consulta. ¿Todas las especies de murciélagos insectívoras tienen vuelos altos o hay excepciones? Pues por lo general tienden a hacer vuelos altos, no sé, me atrevería a decir arriba de 6 metros. Por lo general las redes de niebla que comúnmente se utilizan, pues, tienen una altura de 3 metros la pura red, más otro metro que se le puede agregar con el tipo de tubos con las que las fijes. Y considerando esta altura, que los murciélagos difícilmente caen en esto, pues sí te diría que arriba de unos 4 o 5 metros, fácil. Otras especies, pues sí se dispara mucho más la altitud a la que pueden llegar a volar. Pero así como tal, una especie no recuerdo. Ah, ok. Oye, y también nos hablaste por ahí sobre el índice acústico. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que hacen? Es un índice justamente especializado para tratar de minimizar el riesgo de sobreestimar la abundancia de las especies, Ujú. en el cual básicamente lo que considera es en intervalos de un minuto, desde si tu especie tiene registros, no sé, 20 registros en un minuto, únicamente consideras dentro de ese minuto una presencia de la especie, Ok. porque muchas veces los murciélagos pueden estar dando vueltas dentro de un mismo sitio y no necesariamente significa que tengas 20 murciélagos en un solo sitio. Y este índice lo que trata es de minimizar en ese sentido la sobreestimación de las especies. Ok. Y bueno, por ejemplo, si son 3 o 4 murciélagos que están en el mismo sitio, que solo Se considera consideraría. como un solo registro. Ah, Y órale, es una manera órale. también como de estandarizar un poco el diseño y en la captura de los individuos, pongámoslo así. Sí, 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 órale. Está interesante eso, la verdad no lo había escuchado. Está bastante bueno. Mira, tenemos otra pregunta por acá de Carla Saldaña. En el caso de las especies frugívoras y nectívoras, se identificaron con redes y en zonas altamente urbanizadas, ¿no tuviste menor éxito de captura por las características del paisaje? No, todas las identificaciones se hicieron mediante los registros acústicos. A la par de sí se colocaron algunas redes y se buscaron sitios para tratar de capturar individuos y poder hacer una biblioteca de referencia, pero todas las identificaciones fueron meramente con base en los registros acústicos. Y en relación
así hubo diferencias en el éxito de captura. Nosotros, como muestramos a lo largo de toda la ciudad, por ejemplo, en el caso de las especies nectarívoras, únicamente las registramos en los sitios con mayor vegetación. O sea, nosotros pensamos que esto podría ser un factor limitante para que estas especies estén repartidas dentro de toda la ciudad. Y en el caso de las especies frugívoras, también tuvimos estos cambios en los sitios que las registramos, siendo mayor también en zonas de vegetación. Ok, perfecto. Mira, aquí ya nos escribieron otra, ya están participando un poquito más. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Aquí pregunta Jesús García Grajales, ¿a qué altura colocan los aparatos de grabación o hasta qué distancia logran alcanzar las grabaciones? Pues nosotros colocamos nuestras grabadoras como también fue una limitante, ahora sí que donde poníamos las grabadoras, tanto por el costo del equipo, se buscaron sitios con personas de confianza, las cuales por lo general nos prestaban sus casas o sus negocios. Y para tratar de evitar efectos de que ahora sí que la orientación del micrófono estuviera en un sitio despejado, por lo general se ponían en las azoteas de los sitios o de las casas. Y más o menos en relación al alcance de detección de los micrófonos, pues es variado, pero se maneja que puede ser hasta 30 metros más o menos. Y como son micrófonos omnidireccionales, pues es que están detectando el sonido en 300, ¿no? ¿Qué? 180 grados, pues sí, nos permitía también esta parte de detectar una mayor cantidad de distancia. Órale, bastante interesante. Por acá te mandan felicitaciones, mira, Laura Moreno. Gracias, Muy Laura. interesante trabajo, muchas gracias. Nos pregunta Juan Romero, hola, ya que se acerca de sonido, pero ¿saben si hay trabajos de los tipos de polen que transportan? Caray. Sí, sobre los Se tipos de sale. polen. No, pues, o sea, en general, otros estudios que se han realizado también con murciélagos, sí, sí se enfocan principalmente en esta parte de la alimentación de los murciélagos, donde pues ya ahora sí que necesitas ya capturar al murciélago y tomar las muestras de polen para ver de qué especies de plantas se están alimentando. No sé si va por ahí la pregunta, pero Pues, sí se pueden llegar a hacer, o se hacen más bien. ok. Y mira, aquí nos pregunta Laura Moreno, ¿qué tan caro es el equipo para sus mediciones? ¿Son de institución o reciben apoyo de alguna otra institución? Ya que a veces estas instituciones son muy limitantes para hacer estudios como los suyos. Bueno, en el caso de nuestro equipo, sí fue algo caro. Al menos yo no pude haberlo comprado solo. También recibimos apoyos. Pero sí, efectivamente, luego es una limitante para hacer estos tipos de estudios bioacústicos a estas escalas de diferentes, hacer mediciones en diferentes sitios de muestreo. Pero sí es una limitante. Yo tuve un poco de suerte, digamos, en ese Claro, sentido. sí, sí. ¿Cuántas grabadoras pusiste? Cuatro, me parece, ¿no? Cuatro, bueno, en realidad fueron cinco, pero para esta parte del trabajo nos utilizamos tres, pero de todos modos sí representa un gasto. Ok, y digamos que en un diseño de muestreo, ¿cuántas dirías? Ah, bueno, con esta cantidad de grabadoras me serviría para tener una mejor imagen de todo lo que está pasando. Creo que eso es muy, muy subjetivo. ¿Sí? Parte mucho de la pregunta de investigación también que quiera responder, pero igual hasta Pero para tu trabajo, o sea, ¿crees que en algún momento sería bueno incrementar el número de muestras?
O sea, más grabadoras en tu trabajo. Yo creo que, al menos para mi pregunta, no. Yo siento que con estas fueron suficientes, también porque tienes que considerar la independencia de los datos. O sea, el hecho de que pongas muchas y tu área de estudio no te permite también colocar diferentes grabadoras, pues siento que es redundante también tener muchas grabadoras que estén a lo mejor cerca y te estén dando la misma información. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ahora, mira, vamos con esta de Juan Carlos Soaña Paco. Buenas tardes. Saludos desde Perú. Saludos hasta Perú. Fuerte abrazo hasta allá. Hola. Felicitarles por la exposición. ¿Cuántas grabadoras utilizaste? Bueno, acaba de contestar. 3. ¿Fueron activas o pasivas? ¿A qué gradiente altitudinal encontraste mayor diversidad? Y por último, ¿crees que pueda haber solapamiento? Bueno, el número de grabadoras, te comento, para esta parte de los resultados, fueron 3 repartidas a lo largo de la noche. Y en el gradiente altitudinal, pues como se realizaron en la misma ciudad, no, la variación altitudinal me parecía que eran menos de 100 metros, o sea, tampoco no había mucha variación como para poder estar capturando diferentes especies en ese sentido. Y si había solapamiento, no, también cuidamos que a lo mejor hubiera una distancia mínima de eran creo 500 metros, más o menos, están entre 500 metros, 1 kilómetro, no me acuerdo cuánto era la distancia, pero sí también cuidamos que no estuvieran tan cerca un punto de otro. Órale. Y mira, pasamos con esta otra de Carol Sierra. ¿Hay alguna fuente que nos recomiendes para tener llamados de referencia de Filostómide para poder identificar estos nectarívoros? Eh, Seguramente sí debo tener, ahorita no recuerdo un nombre específico para la familia, pero igual ¿Te parece? me pueden mandar un correo y ya Ajá, nos ponemos en contacto. aquí les dejamos un momento el correo del maestro en ciencias Mauricio Rodríguez para que lo apunten y de todas maneras recuerden que esta charla queda guardada. Vamos, ya se soltaron con las preguntas, Mauricio, ¿eh? Ah, Aguas, caray. aguas. No, está bien. Vamos, mira, aquí está. José Caro Lagos. ¿Han intentado con la automatización el análisis y reconocimiento de los registros acústicos? Disculpen si esto ya se habló, pero no pude ver la charla completa. Saludos desde Chile. No hay problema. Sí, justamente lo que nosotros intentamos utilizar fue una parte de automatizar lo más que se pudiera la identificación de las especies. Nosotros lo que utilizamos fue un análisis llamado Random Forest, en el cual te permite, con base en diferentes parámetros en las vocalizaciones, asignarle una identidad de especie a un registro acústico. Sí, nada más lo puedes repetir, sí, como que se trabó un poquito cuando ya ibas a decir qué tipo de análisis fue. Lo que nosotros utilizamos fue análisis Random Forest, en el cual te permite, con base en diferentes parámetros que uno toma de las vocalizaciones o de los llamados de los murciélagos, poder caracterizarlos y hacer una asignación de las especies. Ok, muchas gracias, Mauricio. Mira, vamos con esta otra de Andrea Rivas. ¿Puedes repetir, si ya lo mencionaste, la distancia mínima que recomiendas para grabar en este tipo de gradiente? Felicidades y éxito. Pues una distancia mínima, al menos para el alcance de detección, yo consideraría que sean unos 100 metros, considerando las grabadoras únicamente. Sin embargo, lo que nosotros utilizamos como criterio también fue las características de nuestros sitios para ahora sí que separar cada uno de nuestros puntos de muestreo. Ok. Mira, esta está buena. Esta, este, Violeta Andrade, hola, felicidades por tu trabajo. Mencionaste que tu muestreo fue realizado por ciclo lunar. ¿Podrías
ejemplificar cómo es que la luna afecta las vocalizaciones de los murciélagos? No es que afecten las vocalizaciones como tal, lo que afectan estos ciclos lunares, la intensidad de la luz, son los periodos de actividad de los murciélagos. Por lo general se dice que en luna llena la actividad de los murciélagos tiende a disminuir, justamente por esta parte de que son más susceptibles a que sean cazados. Aunque también se menciona que durante estos periodos a lo mejor pueden estar utilizando otros tipos de ambientes más cerrados, como dentro de la vegetación o cerca de la vegetación, para poder estar haciendo, para poder alimentarse también. Sí, 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 para hacer sus actividades. Esa pregunta estuvo buena. Bueno, se me hizo interesante. Creo que a varios les aclarará varias cosas. Mira, aquí está otra pregunta de Sara García. En caso de los nectarívoros, se han adaptado a consumir néctar de las plantas que algunas personas, por ejemplo, que tienen en sus balcones o en sus casas. O sea, ya entendí. Si algunos eh, murciélagos nectarívoros se alimentan de plantas, de néctar de las plantas del hogar, digamos. Sí, hay, o sea, especies muy características. Bueno, en general los murciélagos nectarívoros, o incluso dentro de estos gremios, hay especies que tienden a ser más generalistas en cuanto a su recurso alimenticio, porque además de néctar pueden estar llegando a consumir otros insectos o a estar complementando su dieta con insectos o incluso algunas frutas. En el caso de algunas plantas que pueden llegar a tener en casa, sí, también se dan los casos. Y de hecho es algo que también últimamente como que quieren implementar mucho, algo conocido como jardines de polinizadores, que a lo mejor los han centrado mucho a abejas o a colibrís, pero también otras personas se han centrado en poner plantas justamente que son utilizadas como recurso de los murciélagos para poderles ofrecer un recurso alimenticio en las zonas urbanas, por ejemplo. Ah, bueno. Muchísimas gracias, Mauricio, por contestar. A ver, déjame. Y con esto. Pasemos a la siguiente pregunta. Esta es de Pedro Escárcega. ¿Cómo determinan el área que puede cubrir cada micrófono o cada grabadora? ¿Hay alguna consideración técnica o acústica que toman en cuenta para ello? Nosotros no evaluamos como tal el área que podía cubrir, sino que nos basamos ahora sí que en las especificaciones que se han venido mencionando a lo largo de estos años en el uso de estos equipos, los cuales ya mencionan que existe un rango, digamos, predeterminado del alcance de detección que tú puedes llegar a tener con estas grabadoras. Y esto pues, se puede también afectar por diferentes condiciones, tanto la temperatura, la humedad, que pueden ser principales factores que pueden llegar a alterar este alcance de detección. Pero digamos es una medida estándar que se maneja. Ok. Oye, y una pregunta antes de pasar con la pregunta de quienes nos ven. ¿Qué hicieron con todas esas grabaciones, Mauricio? ¿Las tienen guardadas? ¿Las van a curar? ¿Van a hacer algún catálogo? La idea ahorita es curarlas un poco lo más que se pueda para tener así que la mayor calidad en las grabaciones que tenemos Uh-huh. y pues ahora sí que sacarle jugo a los datos. O sea, esto es una parte de lo que yo pude obtener ahorita para esta parte. Ok. Sin embargo, todavía estamos trabajando en otras partes que podemos sacar con estos datos. Ok. Y en algún Pero, momento, pues yo siento que también sería bueno ponerlas a disposición. sí, 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 está bien porque pues a final de cuentas son muestras que se necesitan y creo que muy bien, son muchísimas horas, bien puede salir una pequeña biblioteca decente, ¿no? De tantas horas de Sí, grabación. sí, muchas veces luego uno va a campo y al menos con estos métodos pues, no te quita más tiempo a lo mejor dejar una grabadora y ahora sí que estar capturando los llamados en cada uno de los sitios. A lo mejor cuando no sea una pregunta de investigación, Claro que sí. pero aprovechar ahora sí que la salida.
Santos Blue, buena conferencia, felicidades desde México. Y vamos con esta otra que dice Jesús García Grajales, ¿se podría realizar con las vocalizaciones y la identificación de especies la realización de curvas de acumulación de especies con el fin de saber si faltaron o no más especies por registrar? Felicidades, excelente trabajo. Sí, sí, pues es con el uso de las vocalizaciones, una vez que ya tienes la asignación de las especies, pues se puede hacer una curva de acumulación. Y de hecho en otros trabajos lo hacen cuando es el objetivo del trabajo. Pero digo, como tal, en mi trabajo yo no me centré en evaluar si el método que utilicé capturó toda la variación o el número de especies en la ciudad de Morelia. Pero sí se pueden generar curvas. Pues bastante interesante y me gustó bastante la charla. Muchas gracias, Mauricio. No sé si alguien por ahí tenga más dudas o quieran mandarnos saludos, para pasárselos aquí a Mauricio en lo que toma agua, para Sí, que no se nos vaya a convertir en murciélago y empiece a hacer vocalizaciones en ultrasonido. ándale. A ver si esperamos unos segundos más y si no, pues creo que habrás acabado con todas las preguntas, con todo el bombardeo de preguntas hoy, Mauricio. ¿Hay algo que nos quieras agregar, contar? Algunas consideraciones, no sé, tal vez a nivel de campo, a la hora de tomar decisiones en campo, de saber elegir un lugar correcto para poner una grabadora. Pues básicamente lo que se recomienda es evitar lugares que puedan estar afectando con ruido, como pueden ser, por ejemplo, apuntar directamente el micrófono a algún arroyo que tenga mucha corriente, la cual pues, el micrófono puede estar llegando a detectar esos sonidos, o apuntarlo directamente a la vegetación, Ok. la cual pues, no te va a impedir también detectar muchas especies. Pero básicamente es eso. El micrófono se recomienda también que se disponga a un ángulo de 45 grados para también tratar de abarcar el mayor área de detección. Ok. Digamos que esas serían las principales recomendaciones. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Aquí viene otra pregunta medio locochona de nuestro amigo Pedro Escárcega. Los sonidos de murciélagos que has escuchado en películas o series de televisión te resultan convincentes o suficientemente orgánicas? Pues digamos que para fines de entretenimiento creo que pueden servir los que utilizan, pero difícilmente te podría identificar a qué especies son. Sí. Pues ahí está, yo creo que tienes negocio redondo, Mauricio, con tantas horas de grabación, puedes hacer una biblioteca y venderle a estos cuates para que hagan sus películas y series. Sí, ahora Les vendes llamaditos de murciélagos. Carol Sierra, ¿qué algoritmo usaste para la clasificación automatizada? el algoritmo es de Random Forest. Para nosotros utilizamos el software R, en el cual ya viene integrado el algoritmo para ese análisis. Y para hacer ese entrenamiento, Mauricio, ¿cuántas muestras metiste de cada de cada vocalización? La verdad no recuerdo ahorita nosotros utilizamos un trabajo ya publicado, Ok. en el cual pues, viene una referencia casi de pues, prácticamente la mayoría de las especies presentes en México. Pero nosotros, como utilizamos primero la lista de especies de potenciales, nos redujimos esa base y con esos datos fue que hicimos el entrenamiento del modelo. Pero Órale. así un número no No, recuerdo. órale. Sí, porque por lo regular se tienen que utilizar grandes cantidades Sí, de muestras para hacer un buen entrenamiento y que tenga un buen desempeño
estas máquinas de aprendizaje automatizado. Por aquí, nuevamente Juan Romero, muy interesante, muchas gracias por compartir. Pues creo que hasta aquí acabamos. Realmente el buen Mauricio se aventó todas las preguntas de un jalón, pero rapidito, ¿eh? Eres hábil, amigo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por haber aceptado la invitación y compartirnos tu trabajo y tu conocimiento. Te lo agradezco mucho. Le repito, Mauricio es maestro en ciencias del Laboratorio de Vida Silvestre de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el estado de Michoacán, aquí en México. Muchísimas gracias, Mauricio. ¿Hay algo que quieras agregar o compartir extra? Pues únicamente gracias por la invitación y pues cualquier cosa, pues ya estamos en contacto. Ok. Bueno, pues hasta aquí fue la charla del día de hoy. Muy interesante, una perspectiva completamente diferente a lo que hemos venido viendo. Recuerden que el día de mañana será la charla de ya se me está yendo la onda de tantas que la charla, a ver, aquí la pongo, no, así no va, aquí está. Aquí la charla de Paisaje Sonoro, Sinfonía de la Naturaleza con la bióloga Samantha Ordóñez. Los esperamos el día de mañana, nos hacen mucho, nos ayudan mucho si lo comparten, sobre todo para pues darles un poco de aporte a todas aquellas nuevas generaciones que están pensando en meterse en estos temas de la acústica ligada a los sonidos de la naturaleza. Muchas gracias, nos vemos mañana. Bye. Adiós, Mauricio, muchas gracias. Vale, nos vemos. Bye.